encontrar una forma, ¿no? Encontrar entre las tres partes, encontrar una forma de cómo pillar a Jesús o hacer lo que Jesús pudiera equivocarse en alguna cosa, equivocarse en alguna palabra, para que ellos así pudieran entonces prenderle, y porque el deseo de ellos era eliminar a Jesús, era matarlo. Esa es la intención que tenían ellos, porque Jesús les era estorbo, ¿no? Jesús les era estorbo para todos los planes, para todas las cosas que ellos hacían. Entonces Jesús entonces era estorbo para ellos, porque no podían librarse de Jesús. Y como no podían librarse, entonces ahora unen fuerza. Los sacerdotes que ocupaban el tribunal en el Sanedrín, y los ancianos que ocupaban también el otro tribunal, y ambos entonces acá se unen y invitan también a los saduceos para hacer lo mismo. Bien, Dios nos bendiga, amado hermano. Entonces vamos a ir a lo primero, el desafío de la autoridad de Jesús. Aquí ellos no vienen con la intención de poder aprender de Jesús. No vienen con esa intención. A ellos no les interesa, o sea, para ellos no era importante la enseñanza de Jesús. Para ellos era el encontrar un motivo para poder deshacerse de Jesús. Podían haber venido ellos de otra manera, podían haber venido a oír, a escuchar, a poder aprender, pero no era esa la intención que ellos tenían. No tenían esa intención. Está claro que los dirigentes religiosos se estaban volviendo cada vez más ofensivos, porque si usted lo ve atrás, ellos trabajaban y estaban haciéndole, iban en contra de Jesús, todo se lo arrebataban, todo lo que Jesús hacía estaba malo para ellos, todo no le encontraban cabida a lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, cada vez ellos se colocaban más violentos con respecto a lo que es el resultado y lo que era significativo, que ellos no cuestionaban lo que Jesús estaba haciendo, porque no tenían ninguna base para poder negar la realidad de los hechos milagrosos que Él realizaba. Solo estaban poniendo en duda, ahora en este momento estaban poniendo en duda su autoridad. Ahora, esto de la autoridad es una cosa que ellos trataron de buscar, o sea, era un pretexto también para poder atacar a Jesús. No, era un pretexto. Le buscaron, es como ver a una persona, ¿cierto?, y tratar de encontrarle por todos los medios, encontrarle una yayita. Así lo estaban haciendo. No es que ellos les interesase o que tuvieran un interés relevante con respecto a la autoridad de Jesús. Acá lo que están haciendo ellos es, bueno, nosotros como tribunal no le hemos autorizado a Jesús para que Él pueda predicar, enseñar y hacer lo que está haciendo. ¿Se da cuenta lo que están diciendo? Tratando de que ellos mismos, porque Jesús no les pidió permiso, y ellos se sintieron pasados a llevar. Entonces, lo que están haciendo ellos aquí es cuestionar la autoridad de Jesús, pero no con el fin de que la autoridad misma sea la cuestión, sino de poder entonces encontrar la forma de eliminar del camino a nuestro Señor. Muy probablemente lo hacían por celo, pero la verdad de las cosas, amados hermanos, que no era por celo, sino era porque Jesús los descolocaba de todo lugar, de la ley que ellos predicaban, que enseñaban, estaban totalmente errados y fuera, y Jesús, la luz que era Jesús, les hacía ver al pueblo que ellos estaban verdaderamente en oscuridad. Entonces, por eso que esta molestia, o sea, esta forma como de celo, o quizás tenían el temor, quizás podríamos decir un poco, quizás temor de perder la influencia, ¿no?, ante todas las maravillas y señales que Jesús había hecho, porque comparado la obra que los sacerdotes y los saduceos estaban haciendo, no era
no era parecido a lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús hablaba y mostraba sus milagros, los portentosos milagros que Jesús hacía eran visibles en todo Israel. Entonces ellos tenían ese temor de ser rechazados por la sociedad, de ser rechazados, que ya no les oyera, que no se les escuchara, que no tuvieran, que perdieran credibilidad. Eso era lo que les molestaba a ellos. Entonces, viendo las señales que Jesús, los sacerdotes, ante todas las maravillas, los sacerdotes y ancianos que le formularon la pregunta y le hacen ellos: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Jesús sabía que aquella pregunta era de suma importancia en su ministerio y la respuesta no podía ser a medias. Por lo tanto, responde con otra pregunta en los versículos siguientes que nosotros que siguen con respecto al verso 23. Lo que estaba en juego era la autoridad de Jesús. Eso es lo que ellos estaban haciéndolo, y Jesús también les responde, porque para ellos para Jesús es importante aclararles con qué autoridad Jesús hacía estas cosas. Por lo que se vio en la necesidad de defenderse. La pregunta de los líderes religiosos nace de la ignorancia deliberada. Sí, de la ignorancia deliberada, porque realmente ellos sabían con qué autoridad estaba Jesús haciendo lo que estaba haciendo. Eso lo vamos a ver en un versículo. En una forma deliberada, y quizás esto lo hacían por miedo o lo hacían por cobardía, por guardar silencio, por conveniencia, porque si ellos realmente hablaban, su credibilidad quedaría expuesta al pueblo. Pero a pesar de todo, Jesús dejó claro su posición y el origen de su poder y autoridad, que solo viene del Padre. Aquí vamos a aclarar esto, para que quede un poquito más claro. Juan capítulo 3, Juan capítulo 3. Veámoslo ese texto. Juan capítulo 3, verso 2. Juan capítulo 2. Capítulo 3, verso 2. Mire, aquí el que viene es uno de los sacerdotes, uno de los fariseos, es Nicodemo. Y Nicodemo era parte del Sanedrín. Entonces ellos tenían en su mente y en su corazón, sabían que Jesús no venía con una autoridad, que tenía la autoridad y que era respaldada por los milagros que él hacía. Le dice aquí, Nicodemo le dice: este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, la pregunta sobraba. ¿Se da cuenta? La pregunta aquí sobraba, porque ellos sabían, Nicodemo pertenecía a los sacerdotes, ¿no? Pertenecía a ellos. Por lo tanto, ellos eran una autoridad que estaba sobre Israel. Y si uno da testimonio de que Jesús venía con la autoridad de Dios, todos los demás sabían, porque esto era discutible entre ellos. Estaban discutiéndolo ellos.
Pero algunos de ellos se dieron cuenta y otros, más duros de servir y más duros de corazón, no quisieron entonces aceptar la autoridad de Jesús. Por eso ellos van y le preguntan, aunque ellos sabían la respuesta, aún así ellos le preguntan. Bien, este sería el primer punto. No sé si hay una pregunta ahí. Segundo punto, parábola de los dos hijos, Mateo 21, verso 28 al verso 32. Los versos 28 entonces dice, parábola de los dos hijos. Dice allí, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron los sacerdotes. Dijeron ellos, el primero es el que hizo la voluntad de Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Este es el segundo punto. Nosotros miramos aquí, amado hermano, en esto, que Jesús esta parábola fue para ellos un insulto tremendo para aquellos jefes religiosos. Jesús les había comparado con aquel otro hijo, que dijo que iría a trabajar para su padre y no fue. Y además colocó a los recaudadores y a las rameras en un nivel más alto que a los líderes religiosos. Le explico esto. Si usted mira, Jesús vino, o sea, Juan el Bautista vino a predicar en el Jordán. Él predicó la palabra y él decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A ellos acudieron los saduceos, los que recaudaban impuestos. Ellos recaudaban impuestos a los cuales los israelitas los tenían por inmundos, podríamos decir, o los tenían quizás por traidores. ¿Por qué por traidores? Porque los que recaudaban impuestos para Roma. Entonces, para ellos eran personas o hombres que trabajaban, que estaban sentados al banco del tributo, que eran israelitas y que trabajaban para los romanos. Entonces, para ellos eran personas traidoras. Pero sin embargo, estos traidores y las prostitutas fueron y se arrepintieron y fueron al bautismo de Juan al Jordán. Pero los sacerdotes y los saduceos no fueron. Entonces, por eso que Jesús le dice, los recaudadores y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios,
y ellos no pudieron alcanzar aquello porque ellos no se arrepintieron, no buscaron, no sé si me doy a entender. Ellos ya habían recibido al Señor Jesús como su Salvador personal. ¿Me entiende? Cuando aceptaron, cuando dijeron a Juan, cuando Juan decía arrepentíos, ellos se arrepintieron. Y Jesús le está diciéndoles aquí, esta parábola tiene aplicación hoy. Porque muchas personas se hacen miembros de una iglesia, aparentan cierta religiosidad y piensan que ya son cristianos cuando en realidad no lo son. Pueden cumplir con los rituales en esa iglesia y declaran su asentamiento. Aquí asentamiento es asentar con la cabeza, ¿no? Asentamiento a su doctrina. Pueden decir sí a la doctrina, pueden decir sí a todos mientras están dentro de la iglesia, pero no son creyentes genuinos. Lo que le estaba pasándole entonces a estos sacerdotes, que ellos no eran personas convertidas, no eran personas que tenían a Dios en su corazón. Ellos usaban la ropa que los identificaba, ¿no? Que los identificaba como sacerdotes, pero en su corazón no eran sacerdotes. ¿Se da cuenta? Solamente usaban su ropa. La ropa y todo lo que ellos usaban los hacían ver como sacerdotes y el pueblo los veía como tal. Pero Dios no les miraba la ropa, sino Dios miraba su corazón. Y su corazón estaba lejos de la realidad. Lo mismo pasa quizás, amado hermano, con mucha gente que está dentro de la iglesia, que cree que estando dentro de la iglesia ya se creen cristianos, pero su corazón está lejos de Dios. No, está totalmente desviado, lejos de la realidad de Dios. No son creyentes genuinos, a menos que haya tenido lugar una transformación en su vida. En su carta, en la carta a los Corintios, no sé si mi hermano Manuel me puede buscar Corintios, yo creo que este es 1 Corintios 5:17. Primera de Corintios, pareciera que fuera primera, porque no está el... Primera de Corintios, 5:17, ¿qué dice? Es que no está, no sé si es primera o segunda. Dice Ya. 2 Corintios 5:17, de modo que salud en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces ahí tenemos el texto que dice que las cosas viejas pasaron. O sea, la persona cuando es un cristiano genuino tiene que tener un cambio en su vida. Y ese cambio tiene que notarse en todo, en los hechos, en lo que hace. O sea, en este caso, la palabra tiene que ir junto con el hecho, para poder decir realmente, que el mundo pueda ver y decir, sí, realmente mi hermano tuvo un cambio, mi hermana tuvo un cambio, y ese cambio se nota porque sus hechos son totalmente distintos de una persona que no conoce a Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Aquellos recaudadores de impuestos y prostitutas reconocieron su pecado y culpabilidad delante de Dios y acudieron a Cristo para recibir la salvación. Vinieron quizás tarde, porque en un principio le dijeron que no a Dios, pero luego se arrepintieron y vinieron a Él, y Él la recibió, El versículo 32 dice, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia. Y verdaderamente
Juan vino, amados hermanos, en camino de justicia, pero los saduceos y los fariseos no le creyeron. Y no creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentís después para creerle. O sea, ellos realmente se arrepintieron, pero los saduceos y los fariseos no habían ellos un arrepentimiento en sus vidas, sino simplemente usaban ropa de sacerdote, pero su corazón no era un corazón de un sacerdote. Dios nos bendiga, amado hermano. Aquellos guías religiosos tenían una religión que consistía en una decoración exterior, sin ningún contenido real en su interior. Cuando una persona acepta a Jesús como Salvador, su parte interior no experimenta solo un cambio de decoración, sino que es hecha una nueva criatura. Para los judíos era horrible pensar que las prostitutas y los publicanos tendrían mejor condición que ellos, puesto que para los judíos los gentiles no eran más que basura. Pero Jesús les da una buena lección, ya que les hace ver que aquellos que llamaban perros tendrían mejores lugares en el reino, ocuparían lugares especiales, ya que la herencia del cielo sería por la gracia de Jesús, o del Hijo en este caso, del Hijo, y no por la obra externa de una religión superficial como la estaban viviendo estos que enfrentaban a Jesús, diciéndole: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces Jesús aquí le está dando a ellos una lección al poner esta parábola, ¿no? Porque Jesús siempre les habló en parábolas. Si nosotros miramos en el caso de David, en Segunda de Samuel, creo que está, donde Dios envía a Natán con una parábola del rico y del pobre, que el pobre tenía solamente una ovejita y el rico tenía hartas ovejas. Pero ¿qué hizo el rey? Fue y mató se llevó a la ovejita del que era más pobre. En este caso es la parábola que le da Dios a David para que David pueda reconocer entonces su pecado. Así también Dios le está hablando a ellos por parábola, diciéndoles a ellos para que ellos pudieran entender que ellos no eran hombres que podían entonces tener un cambio dentro de su vida, sino eran personas corruptas o mundanos que no tenían arrepentimiento en su corazón. Esta es la segunda parte. ¿Pregunta hasta ahí? Tercera parte. Pregunta sobre el tributo al César. Capítulo 22, verso 17 al verso 21. Dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la impresión? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta es la tercera parte, donde miramos aquí, amados hermanos, que Él les está
Si nosotros miramos en el texto, entonces dice, se fueron los fariseos, verso 15, entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz. La palabra veraz aquí es como decirle, sabemos que siempre dices la verdad. Eso significa la palabra veraz, que suele decir siempre la verdad. Y ellos, mire cómo eran astutos ellos, cómo le decían, cómo hablaban, cómo iban preparados mentalmente para poder entonces enfrentar al Señor Jesús, y buscaban quizás las palabras más adecuadas, ¿no?, para hablar con Jesús. Y ellos le decían, y le enviaron a sus discípulos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. En este caso, la palabra imparcial significa no tener favorito o favoritismo, no tener favoritismo, sino que eres imparcial. Ellos le dicen ahora: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Evidentemente no estaban interesados en su opinión, pues tenían su propia respuesta sobre este asunto. Era una pregunta capciosa o maliciosa, en este caso, de doble intención. Si con su respuesta el Señor hubiera favorecido no pagar tributo a César, podría haber sido acusado de traición a Roma, que en esa época gobernaba en el territorio de Israel. Recuérdese que los romanos eran los que estaban gobernando Israel en aquella oportunidad. Y con la respuesta que Jesús podría haber dicho, podrían haber acusado a Jesús entonces de traición a Roma. Si por otra parte hubiera dicho que sí, que se debía pagar dicho tributo, entonces Jesús no podía haber sido el verdadero Mesías. Así que debieron pensar que le habían puesto entre la espada y la pared. Pero el verso 22 nos dice, el verso 22 del capítulo 22, pero Jesús, conociendo, dice, su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta impresión? Ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ellos iban, amados hermanos, con esta intención, pero miren, acá la palabra se maravillaron. Cuando ellos dicen se maravillaron, es como decir, ver a alguien que quizás nos dio, vamos a ver en el caso de un canto, por ejemplo, que quizás alguien canta y no pudo dar la nota. No pudo dar la nota, quizás se esforzó e hizo todo lo que podía hacer, pero no pudo alcanzar la nota y en el fondo fue un fracaso. Y luego viene el otro y así, para que pudiese entonces dar la nota, pero ninguno de ellos puede. Pero llega alguien que sí da la nota, que sí da la nota, y su voz es melodiosa y su canto es un canto
glorioso que puede llegar a los oídos nuestros y nosotros podemos maravillarnos de lo que este varón o esta mujer pudo entonces interpretar. Así también, amado hermano, estos hombres escogidos que ellos escogieron para ir a tentar al Señor Jesús, al oír la respuesta de Jesús, ellos se maravillaron de la respuesta que Jesús dio, ¿no? Que les dio, que los dejó a ellos más que satisfechos. Les dio a ellos una razón de poder entonces seguir al Señor Jesús. Pero por la dureza de su mente y de su corazón, ellos lo rechazaron. Pero prácticamente ellos podían haber, amado hermano, aceptado al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, pero porque no había en ellos esa búsqueda de buscarlo como Salvador, no encontraron entonces salvación en Jesús. Pero ellos lo vieron, ¿no? Ellos vieron la gloria de Dios, vieron la gloria de Jesús, vieron sus milagros, vieron los portentosos milagros que Jesús hizo, y aún así no se arrepintieron. Aunque Jesús habló la palabra, pero los milagros decían también lo mismo que Jesús predicaba y enseñaba. Entonces, eso, amado hermano, es la cuestión aquí, que ellos, aunque le vinieron a tentar, aunque vinieron ellos con la mala intención, salieron maravillados de lo que Jesús les había dicho. Como ellos utilizaban la moneda de recurso legal del impuesto romano, les presentaron el acto de una moneda romana. Y fue entonces cuando Jesús les dio una respuesta sorprendente, que iba más allá de una simple respuesta a la pregunta. Además les dijo que ellos le debían algo a César. Al decirle, dad a César lo que es de César, le estaban diciendo de que César entonces, ellos le debían entonces a César. Estaban utilizando su moneda. Transitaban en los caminos que los romanos guardaban para que no fuesen asaltados por los ladrones. Y hasta ese punto Roma les proporcionaba también a ellos, les proporcionaba paz. Por lo tanto, Jesús opinó que debían entregar a César lo que le pertenecía a César, pero aún había más. Debían dar a Dios lo que a Dios le pertenecía. Naturalmente, este incidente reveló que nuestro Señor no cayó en la trampa, aunque ciertamente le debían algo al César. Ello no le libera de su responsabilidad ante Dios. ¿Por qué le dijo ellos entonces que era necesario pagar a César? Por lo mismo que dije recién, pues porque ocupaban los caminos, ocupaban las monedas y tenían paz, porque los romanos guardaban los caminos para que no fuesen entonces asaltados. Hasta ahí la tercera parte. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Bien. La última parte. El gran mandamiento. Capítulo 36, versículo 36 al 40. Del capítulo 22, 36 al 40. Ellos le dijeron, acá le llevan ellos también otra pregunta, los mismos fariseos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Parte de esto yo lo di en la otra clase de atrás, de que
se cumplía toda la ley, porque toda la ley está firmada en el amor, tanto el amor a Dios como el amor hacia la hermandad o hacia el prójimo. Toda la ley se basa y está afirmada solamente en estos dos mandamientos. Por eso Jesús no nombró los 10 mandamientos. No sé si se da cuenta acá. Jesús había hecho callar a los herodianos y a los saduceos, y los fariseos habían estado observando a Jesús y a esos dos grupos. Los fariseos eran un partido religioso político. Querían que el reino de David se estableciese en el poder para liberarse de Roma, pues porque Roma los tenía subyugado, ¿no? Los tenía subyugado, o una palabra fuerte, ¿no? Les tenía el pie encima, y ellos no podían hacer y deshacer si no Roma no les autorizaba. En cuanto a la restauración del reino, podían unirse con los herodianos, pero como partido religioso se oponían a los saduceos. Los fariseos podrían compararse hoy con el sector conservador del cristianismo actual, y los saduceos con el sector liberal. Como los otros dos grupos, los fariseos se dispusieron a hacer caer a Jesús en una trampa. Fue así que enviaron a un representante, buscaron a un hombre, a una persona que quizás para ello con labia, con harta sabiduría, y lo eligieron y lo mandaron ahora a Jesús. Y una vez llegado allí, le dice, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, y se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. En su respuesta, hablando de Jesús, el Señor Jesús no escogió ninguno de los 10 mandamientos, fue muy claro y exacto en su respuesta. Estos 2 mandamientos resumían en realidad la totalidad de la ley de Moisés. El primero resumía la primera sección de la ley, y el segundo la que le seguía. Si los fariseos hubieran sido honestos, debían haber conocido que no podían salvarse por medio de la ley y que necesitaban un Salvador. Y precisamente en aquellos momentos el Señor Jesús, el Salvador, se encontraba así bajo la sombra de la cruz. Realmente, al referirse estos mandamientos a nuestra vida, tendremos que reconocer que estamos alejados de la presencia de Dios. Para Jesús el mandamiento más importante es el amor, como lo decía recién. Para Jesús, o para la ética de Jesús, ¿no?, el amor es lo más importante, tanto hacia Dios como hacia los hombres. No existe un mandamiento mayor que este, puesto que es el que rige, pues es el que rige todas las normas de la vida. Todo está entonces asentado sobre el amor. Si usted medita
si usted medita y profundiza eso en su mente, usted se va a dar cuenta que no va a encontrar nada ni conseguir nada por las malas si usted no lo hace en amor. No consigue nada, amados hermanos, con la ira ni con la guerra, sino todo está fundado en el amor. Y el amor hace que todas las cosas fluyan con gran facilidad. Entonces, para Jesús el mandamiento está sentado sobre el amor. El anhelo de Dios ha sido siempre, según este pasaje, que el amor egoísta acabe para dar paso al amor que abarca a toda la humanidad, como Cristo lo mostró viniendo a este mundo a morir en la cruz del Calvario. Lo hizo por amor, no porque lo mereciéramos. Nosotros no, aunque hubiésemos hecho todo, no alcanzaría ni siquiera para salvarnos, o quizás para salvarnos una sola persona, nosotros mismos. Pero no podríamos salvar a nadie más si no fuese por el amor de Jesús. Entonces, que se acabe el amor egoísta y que pueda entonces volver el amor de Dios que abarca a toda la humanidad, e inclusive que es capaz de darse ese amor, de darse al enemigo. No sé si entendió eso. De poder decir, de poder tener ese amor. Bueno, ese amor tiene que nacerse y tiene que nacer. Y ese amor tiene que no solo nacer, sino construirse para poder llegar a amar al enemigo. Porque no es fácil amar al enemigo. No es fácil. No cualquiera puede decir, mira, enemigo mío, yo te amo, cuando es enemigo. Una persona, amados hermanos, que construye todas las cosas en el amor, le es fácil perdonar al enemigo, perdonar al que nos ofende, perdonar al que nos hizo mal. Y es difícil, yo lo veo por mi propia vida. Yo quiero ser ejemplo en esta mañana, amado hermano. Es difícil para mí perdonar. Es muy difícil, muy difícil. Mi corazón muchas veces, amado hermano, no perdona. No perdona. Y yo sé que el mandamiento me dice que yo debo perdonar. Porque si yo no perdono las ofensas a los hombres, Dios tampoco perdonará las mías. Aún sabiendo aquello, mi corazón se rehúsa a perdonar. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que yo le digo, amado hermano, no sé si usted comparte conmigo o no, pero es mi caso, ¿no? Yo sé que quizás hay otras personas, o otros hermanos, o otras hermanas, que quizás puedan perdonar con mayor facilidad que lo que a mí me cuesta. Entonces, por eso que es necesario mirar bien, amados hermanos, que el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amar con el corazón a una persona que odiamos es difícil, hermano. ¿O es fácil para usted? Pero ese es el mandamiento que tenemos por delante. O sea, Dios nos dice nos da la luz sobre nuestros ojos. El amor es el que perdona todas las cosas. Pero nosotros tenemos que buscar el camino, o tenemos que buscar la rama para poder colgarnos o llegar a algún lugar hasta encontrar el amor. No sé si me entendió lo que quise decir, pero tratar de buscar en los caminos, quizás en los escondrijos, meterse hasta encontrar la base del amor y meternos allí, y quizás así poder perdonar el agravio que muchas veces los hombres o las mujeres nos hacen, ¿no?
Dios nos bendiga, amado hermano. Por eso que es necesario que usted piense bien en el mandamiento que está basado entonces sobre lo que es la base del amor. Por eso el Señor le dice: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento que veíamos en la lección pasada era: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Como te amas a ti mismo. Y eso aún todavía es difícil, porque nosotros nos amamos a nosotros, no. Yo me amo yo, no. ¿A usted se ama o ama a los demás más que a usted? Pregunta, ¿no? ¿Ama a los demás más que a usted? Yo creo que nadie ama a los demás más que a uno mismo. Pero Jesús dice: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y eso es difícil. Bien, Dios nos bendiga, amado hermano. No sé si hay alguna pregunta con respecto a los 4 puntos que vimos. No sé si hay alguna pregunta. ¿A Jesús? ¿Con respecto a Jesús dice usted? Sí, por eso que yo dije al principio, le buscaron por todas partes, aún ellos mismos no